Ella es deslumbrante, deslumbra con su conocimiento, con su calidez, con su capacidad oratoria. Ella nos visita cada 15 días para hablar de una de las cosas más lindas que tiene la humanidad. Mientras pasa una ambulancia que no sé si se mete en el audio o no. ¿Se mete en el audio? Sí, se escuchó. Ella es Cecilia Fanti. Le damos la bienvenida. Oh. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué estás? Como medio fotocarné, estás, tipo con el fondo blanco. Es que me pasa algo, que es que el fondo de la biblioteca que usé la vez pasada se ve cuando pasa gente por atrás, que hicimos todo el juego que Agustín fue a buscar las verduras. El otro me cargan los escuchantes porque dicen que si soy una persona ebria con todas las botellas que aparecen atrás mío. Entonces dije, bueno, voy a cambiar un poco hace mucho frío para estar afuera. Entonces dije, bueno, me pongo del otro lado y todavía no tengo cuadros, nada acá. Entonces, bueno, es una pared blanca, así estoy más fotocarneo. Consulta, hasta hace poco, o sea, hasta hoy estuvo funcionando Céspedes, tipo como en una de las fases de la cuarentena se abrió y empezaron a trabajar y demás. Si hoy se anuncia, o en estos días se anuncia una vuelta a la fase 1 o una cuarentena estricta, Céspedes vuelve a cerrar sus puertas por estos 15 días o 3 semanas, ¿verdad? Sí, dependemos mucho supongo que van a poner a revisar los permisos de los esenciales y las actividades habilitadas. La verdad es que esta semana fue como mucha información como cruzada, entonces lo que yo como que siempre, digamos, sobre todo en los WhatsApps y conversaciones con compañeros de la industria y demás, hay que esperar el anuncio oficial. Si nosotros en lo personal, si el anuncio oficial restringe los permisos, nosotros no cerramos, no seguimos trabajando. Si restringe la circulación de gente y nos permite seguir trabajando como veníamos trabajando, con pedidos online y reparto con nuestra moto que tiene permiso para circular, volveremos a esa fase anterior. Nosotros esta semana, de cualquier manera, desde que vimos que la curva está creciendo, lo que le estamos pidiendo a la gente es que no venga a la puerta a comprar, sino que nos haga el pedido antes por WhatsApp. Perfecto. Y que venga solamente a retirar. O sea, nosotros tenemos medios de pago, puede ser transferencia bancaria, medios digitales, pueden hacer la compra telefónica con tarjetas de crédito. Digo, como nosotros facilitamos todos los medios como para que si tienen que salir, salgan de acuerdo a la terminación de su DNI, que es algo muy difícil de que la gente entienda, pero es muy fácil. Y que vengan a la puerta a retirar, soy tal, compré tal libro, le entregamos el sobre y se va. No la puerta, quiero ver, quiero esto, quiero lo otro. Porque bueno, nada, tratamos desde el lugar que ocupamos nosotros ser lo más responsables posibles con lo que está pasando. Perfecto, la gente que hace las cosas bien. Me parece muy bien. Una pequeña fe de ratas. Hace un rato en la charla con Embón habíamos dicho que Guerrín iba a cerrar sus puertas porque esa era la noticia que estaba en internet. Salieron los dueños de Guerrín para decir que de ninguna manera era una fake news, así que lo aclaramos ahora. Porque, bueno, con estas cosas se juega mucho con... Perdón, ¿Fede Ratas es el dueño de Guerrín? Sí, Fede Ratas, es tradicional de uno de los dueños tradicionales de la pizzería. Que Horacio Embón es vecino nuestro de la librería. Sí, claro, sí. ¿Compra en Céspedes Embón o nunca entró? ¿Nunca ingresó? No. Yo estuve, no, pero lo veo seguido paseando al perro. Claro, dijo que pasea al perro a la mañana y demás. Sí. Bueno, ahora le recomendamos, pues estaba muy contento, seguimos la charla por WhatsApp y le decimos, anda a esta librería que es la librería de colegiales. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Ceci? Hoy vamos a hablar de primeros libros. Primeros libros publicados por escritores, primeros libros de cuentos, primeras novelas. Elegí un par que son como clásicos de la literatura. Elegí sobre todo libros que se consiguen, porque hoy por hoy hay muchos libros que no se están consiguiendo, entonces uno recomienda un libro, pasa mucho y muy seguido que a veces alguien con muchísimos seguidores, como por decir, no sé, por ejemplo, Paulina Cocina el otro día recomendó un libro de Úrsula K. Le Guin, que está agotado hace como 20 años y como que llovieron las consultas de gente preguntando si teníamos ese libro. Siempre agradecemos mucho que cualquier tipo de influencer o de personalidad pública recomiende libros, porque eso atrae a muchas personas a las librerías, pero bueno, como que siempre a los libreros nos gusta recomendar o vender libros que efectivamente tenemos. Así que hice una selección de libros clásicos y de libros actuales. Son primeros libros de escritores. Ok, perfecto. ¿Qué?
No, que decía que algunos hicieron un primer libro y nunca más otro, ¿no? También hay escritores one shot, que también es una linda columna que podemos hacer algún día. Hay reescritores one shot, hay escritores que nunca lograron que sus libros, sus segundos, sus terceros o sus cuartos lleguen al nivel de los primeros. Mirá. Y claro. hay escritores que tienen primeros libros que son olvidables también. Mira. Bien, perfecto. Bueno, los primeros libros siempre tienen un elemento que cuando uno después sigue la obra de determinado autor se ve como cierta como cierta pretensión, ¿no? Como esta idea de cómo conformarse como escritor y ponerlo todo ahí. Hay muchos escritores que son muy críticos con sus primeros libros. Por ejemplo, no sé, Joan Didion, que tiene una obra como muy extensa. Ella fue como periodista, cronista, novelista y demás. Es como muy crítica con su primer libro. Bueno, su primera novela la publicó a los 29 años. Y es una novela que para mí es excelente, pero entiendo cuando ella dice, bueno, nada, es un libro de una chica de 29 años que quería convertirse en escritora, ¿no? Claro, ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? A ver, Bueno, para voy a empezar arrancar. por un clásico, clasiquísimo, que es Bestiario de Cortázar. Bien. Me pongo de pie. A ver, Sí. ¿te pusiste Pero Esta porque tengo que ir al aparte- baño. Ok. Esta etapa aparte es como muy, muy, muy hermosa. Es una edición nueva, es de las últimas ediciones que hizo Alfaguara cuando sacó la biblioteca Cortázar renovada. Cortázar, antes de firmar como Julio Cortázar, había publicado un par de cuentos, un par de poemas bajo el seudónimo de Julio Denis. Eso pasa mucho también, muchos escritores antes, ¿no? Que publicaban con seudónimo. Este es su primer libro de cuentos, en mi opinión, es uno de los mejores o uno de los que yo más he disfrutado leer. Es un libro que se da mucho en la escuela secundaria. Muchos quizás los escuchantes lo recuerden de haber leído alguno de sus cuentos. Tiene el clásico cuento Casa Tomada, del que se han hecho muchas lecturas a lo largo de la historia. Bueno, este es un primer libro de cuentos que para quien no lo leyó, los cuentos son un gran apoyo en esta cuarentena. Nos llegan muchas consultas de personas que no se pueden concentrar en libros largos, ¿no? Como que la atención sí. está como que uno tiene sus preocupaciones o está estresado. El cuento es como un lindo género para volver a la lectura porque tiene una extensión donde uno en 20 minutos, media hora puede leer un cuentito y cerrar el libro y hacer otra cosa, cocinar una torta, llamar por teléfono a los padres, darse una ducha, bueno, cosas de cuarentena. Sí, son lindos también los libros impermeables para poder leer también una novela mientras te das una ducha, eso también está saliendo mucho. No sé si en Céspedes tienen. Yo creo que no, tenemos unas bolsitas que usamos los días de lluvia. Lindo. Que bueno, si querés leer en la ducha te podemos facilitar una bolsita de plástico, tipo una Ziploc. Qué buena librería, por Dios. Una cofia para libros. Qué buena librería, por Hay Dios. mucha gente que lee en los baños de inmersión, ¿no? Y que hay como una suerte de atriles que se usan en las bañaderas, que son como unas tablitas de madera. Donde Mi hermana me manda un mensaje, Vicky, diciendo que fue una muy buena búsqueda la de los libros para la ducha. Gracias, Vicky. Seguimos. Bueno, voy a seguir con otro libro de cuentos, un primer libro de cuentos de una escritora que vos, Martín, también conocés, Maga Echevarne, Los primeros días. Magali Echevarne es una escritora argentina, la publica Tenemos las Máquinas, es una editorial independiente. Toda esta colección se identifica, la editorial tiene las fotos o un retrato en realidad en tinta de los escritores, de los autores. Magalí es una escritora joven, argentina, escribe cuentos, su primer libro, son 8 cuentos muy del universo de lo femenino, del universo de las madres, las hermanas, las mujeres, la familia. Toca como unas fibras muy íntimas, es un lenguaje súper fresco y al mismo tiempo tiene como cierta acidez donde, bueno, son cuentos en los que todo lo que puede salir mal, sale mal. Es un primer cuento muy prometedor, estamos todos los que leímos a Maga esperando a ver cuándo sale su segundo libro de cuentos. Esperamos que sea muy pronto. ¿Sabés si va a sacar el libro de cuentos o novela o si está trabajando en algo particular? ¿Se hablan entre escritores así contemporáneos, donde sé que hay buena onda o son como colegas? ¿Se hablan de qué es lo próximo que van a sacar? ¿Hay presión? Digo, vos también con tu próximo libro, ¿tenés presión sobre qué haces, qué no haces y demás?
Yo creo que Maga seguramente está produciendo, hablamos, ella ha publicado en la agenda el año pasado, hablamos de muchas otras cosas, nosotros además somos amigas, hablamos de otras cosas además de nuestros libros. Creo que el género de Maga son los cuentos, que si publica una novela nos va a sorprender a todos. ¿De qué hablan? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablan de otras cosas? Y hablamos de su perrita, de mi hijo, de su mamá, de la cuarentena. ¿Cómo está la perrita de Maga? Hermosa, Pipita se llama. ¿Es de raza? No, es una perrita. No, sigamos entonces. Escucha y agachate. No. Sí. Bueno. ¿Qué más tenemos? Otro primer libro en esta columna de hoy. Libro fuertísimo que se reeditó este año, Silvia Plath. Ustedes no sé si saben la historia, ella tiene una historia muy trágica, ella sufría de depresión, trastorno bipolar y termina metiendo la cabeza dentro del horno, se suicida Silvia Plath, estuvo casada con Ted Hughes. Pero pará. Alguien, si estás solo es imposible, alguien te tiene que cerrar la puerta, o sea, meté la cabeza y si querés la sacás. O sea, tené la puerta, abrí la puerta, meté la cabeza, cuando tenés calor salí. O tenés mucha determinación. Y la bancás hasta el gratín. Y la bancás hasta el final. ¿Hasta el gratín dijiste? Un montón. No, pero no estaba prendido el horno, estaban abiertas las llaves de paso de gas. Boludo, No es que quería controlar las papas y las batatas. Claro. No le estaba poniendo curry a unas papas orgánicas se arrepintió en la mitad y quedó como Miguel del Cel, ¿no? Bueno, cuando fue a Panamá. Vos te estás riendo, nadie se está riendo, solamente vos. Sigamos, Ceci, perdón, disculpa. Bueno, La Campana de Cristal es una obra bastante emblemática de lo que es como escritura de mujeres. Es un libro súper feminista, tiene la protagonista es una chica que llega a Nueva York y quiere ser escritora, como premiada por una beca, y se ve un poco ese mundo de Nueva York, se ve ese mundo de hombres, o sea, podríamos decir que se ve un poco la contracara del mundo que Mad Men muestra como con tantos brillos y con tanta genialidad, muestra lo difícil que es para una mujer moverse en un mundo de hombres, muestra también en gran medida cómo hay, bueno, obviamente esta protagonista, que es una suerte de alter ego de la autora, podríamos decir, lucha contra sus propios demonios, contra sus propias imposibilidades. Y bueno, vamos viendo un poco un camino de descenso en la medida en la que sus demonios como que no le permiten avanzar, y bueno, vamos viendo, hay una gran crítica también al sistema de salud, a la institución de salud, a la protagonista le hacen electroshock, entonces hay como toda una mirada también de lo que es como la institución médica y cómo la institución médica trata las patologías o las enfermedades mentales de una manera como muy brutal. Ceci, mientras decías esto, que lo ponías como contracara de Mad Men, recordaba que en Mad Men también está lo del electroshock para el tratamiento psiquiátrico de una paciente femenina, y también está en la película de Clint Eastwood, El Sustituto. No sé si se acuerdan de esas escenas, pero que fue una técnica que durante mucho tiempo se experimentaba con esa técnica de electroshock y es durísimo de ver audiovisual, y supongo que leído también es muy fuerte y es relativamente reciente. Sí, en la lectura está como esta idea del avance, ¿no? Como de la última tecnología aplicada para estar mejor, ¿no? Entonces está como muy bien retratado como este adormecimiento, esta pérdida de las palabras, esta pérdida como de un espectro de la realidad en pos de la salud, ¿no? Obviamente que el libro es muy crítico en ese sentido, hay como toda una serie de escenas y una serie de capítulos que transcurren en una institución mental, y también hay una suerte de crítica al sistema de salud estadounidense tal y como funciona, porque ella en un momento, así como al principio consigue como que esta beca para ir a escribir a Nueva York, consigue como una suerte de mecenas que le paga como una linda institución mental, y ella venía de un hospital público como tipo terrible. Entonces, bueno, un poco el libro está atravesado por la clase, ¿no? Como si tenés los medios, los médicos te tratan bien y el tratamiento es mucho más suave, y si no tenés los medios, te fritan el cerebro, ¿no? Y quedás así como medio como adormecido de por vida. El libro es muy interesante en ese sentido, es un libro intenso, es un libro duro, es un libro, bueno, obviamente la idea de La Campana de Cristal habla con esto como de lo que es el encierro en sí mismo, la imposibilidad de salir. Puede ser un libro un poco asfixiante para leer en cuarentena.
pero es un libro muy lúcido. Es la única novela que escribió Silvia Plath. Silvia Plath escribió muchos poemas, tiene libros de poemas. Esta novela también se publicó con seudónimo en un principio. Primero se publicó en Inglaterra, después se publicó en los Estados Unidos. Y hace muy poquito se editaron sus diarios completos, que es algo que también algún día podemos conversar un poco sobre ese género. Sí, sobre las autorizaciones también, sobre cuánto es violación de la intimidad y cuánto es algo de lo que el autor estaría orgulloso, ¿viste? Las obras que se publican después de que el autor falleció. Hay un terreno de explorar ahí, sobre la ética sobre todo, ¿no? Exacto. Bueno, eso pasa mucho también con los documentales o con esas películas que retratan vidas de personas que quizás no dieron su consentimiento. En este caso, lo que ocurre con los diarios de Plath es que, bueno, son riquísimos. Obviamente que está como esta mente como súper atormentada y esta mujer que quiere a toda costa ser escritora. Hay unos ejemplares perdidos, o sea, hay unos cuadernos que se perdieron y que se entiende que Ted Hughes, que era su marido, los hizo desaparecer, los quemó, los perdió, pero nunca los entregó. Bueno, progresivamente él fue entregando estos diarios íntimos, que bueno, justamente la idea de íntimo es que se escribe para no ser publicado. Bueno, nada, y es una lectura complementaria a su obra en general como súper interesante. Perdón que me río, nada que ver, pero Martín me manda por privado, estás respirando como un búfalo viejo. Se ve que se escucha la respiración. Vos sabés que quería guardar, mi mujer está leyendo un libro, que está leyendo mucho literatura feminista, en cualquier momento se aviva que soy un imbécil y me deja. Y está leyendo una obra que está muy interesante, que se llama Ellas lo pensaron antes. Sí. Está como medio... ¿De quién es? Lo estoy buscando, está abajo, llegó ayer, y ahora estamos con ese. Pero en cualquier momento me parece que no vimos, me dicen. Es verdad que vos mandás imprimir páginas que pones en el medio donde dicen tu pareja es un búfalo viejo, pero es un buen tipo. Un búfalo viejo, un geronte, que tengo la nariz tapada, rey. Claro. No, pero aparte nosotros no nos monitoreamos, ¿viste? Con este tipo de transmisión, no nos escuchamos a nosotros mismos, entonces no escuchamos los ruiditos que hacemos como cuando estamos en la radio. Me dicen que se sigue usando el shock eléctrico en algunos tratamientos psiquiátricos. Yo no lo puedo creer. Yo tampoco. Para mí es algo del pasado, pero bueno, alguien me pone eso, habría que chequearlo. Esto es mucho, ¿no? Me parece... Debe ser como muy extremo, ¿no? Me parece una locura. Bueno, pero, vamos a repasar. Dijimos bestiario de Cortázar. Estamos con estos, por ahora. Bestiario de Cortázar. Los mejores días de Magalí Echevarne y de Silvia Plath. Su novela más emblemática, su novela emblemática, su primera y única novela, La Campana de Cristal. De hecho, ella se suicida un mes después de que se publica La Campana de Cristal. Ah, terrible. Entonces como que aparece, o sea, como que, bueno, es como muy claro, ¿no? Como en ese sentido, como esa tormenta, esa tormenta que narra la novela, bueno, como clausura un poco ese universo, el suicidio de Silvia Plath, que aparte, nada, digamos, muere intencionalmente muy joven. Ahora, me imagino que debe haber como cierto morbo cuando un autor se suicida posterior a publicar la obra tan recientemente, como que eso debe generar como que se venda más la novela, que la novela quede inmortalizada de una manera muy particular, ¿no? Como que debe haber un juego ahí con el morbo y la expectativa, la curiosidad y esas cosas, ¿no? Bueno, siempre que muere un autor, digamos, eso está probado, las ventas aumentan. Digo, la semana pasada murió Carlos Ruiz Zafón, que es como uno de los escritores más vendidos de toda España. Murió muy joven también, murió de cáncer. Y al día siguiente la cantidad de consultas que entraron a Céspedes preguntando por sus libros aumentó. Digo, nosotros vendemos libros de Zafón, vendemos 1, 2, 3 por mes, no sé, como es un autor que se vende habitualmente, pero de repente como que hubo como una necesidad de leer esa obra. Pasa bastante seguido eso. Mira. Más allá de las especulaciones, digo, como, porque bueno, una cosa es alguien que se suicida y publica aparte una novela donde está como el germen que te puede conducir a eso, ¿no? Está como, claro. Es una novela de la tormenta interior, de la tormenta vital de esta protagonista que es un alter ego de la autora, pero pasa mucho
cuando muere un escritor, que bueno, que a los lectores les da curiosidad, morbo, curiosidad, ganas de leer, o como esta idea de decir, bueno, nunca lo leí mientras estaba vivo, lo leo ahora cuando está muerto, no sé, pero pasa. Ceci, ¿tenés alguno más que se te venga a la cabeza ahora para recomendar? Tengo 3 más. Bien, vamos. Así, compulsiva. Compulsiva, me parece muy bien. Estamos con primeros libros de autores que a veces continuaron, a veces no continuaron, ni con su carrera ni con su vida. Ya presentamos 3 y tenemos 3 más. A ver, Borges. Bueno, este es otro clásico, Historia Universal de la Infamia. No es el primer libro de Borges, porque Borges publicó Poemas, Fervor de Buenos Aires, de hecho es un libro de poemas, es su primer libro de poemas, pero bueno, Borges es como famoso y reconocido más por su prosa que por su poesía. Historia Universal de la Infamia son textos que él dice que escribió entre el 33 y el 34. Son relecturas de clásicos, o sea, son como pequeñas viñetas de distintos personajes. Y termina con un cuento como muy emblemático de Borges, el último cuento que está en Historia Universal de la Infamia, es Hombre de la Esquina Rosada, que es uno de los cuentos como más conocidos, donde ahí como que aparece como todo ese universo también de cuchilleros y de orillas que es tan propio de la narrativa de Borges, más allá de lo que todo el mundo dice, el tigre, los laberintos, el doble y todos. El Zair, el mural donde está todo, el tiempo, los relojes de arena, etcétera. Exacto, bueno, hay como que cuando uno escucha eso siempre relacionado con la obra de Borges, como que lo que primero siente un lector es miedo, es decir, tipo, nunca voy a poder acceder a esta obra, a esta mente fabulosa. Y la verdad es que Borges tiene como cuentos muy geniales donde aparece la tradición, aparece la gauchesca, aparece el Martín Fierro, aparecen sus lecturas. Borges es un gran, o sea, su escritura tiene mucho que ver con versiones de cosas que leyó o versiones de clásicos. En ese sentido, Historia Universal de la Infamia es un libro que si nadie leyó a Borges, o sea, para alguien que nunca leyó a Borges, es un gran libro para entrar a ese universo. Los cuentos son muy cortos, son muy entretenidos, esos personajes son fascinantes. Esta es una edición viejita que tengo yo. Parece una Biblia, boludo. Parece, ¿no? Es una Biblia. Como con letras doradas y demás. Esto es verdad. Del viejo, cuando yo era chica, en mi casa estábamos suscriptos a algo que se llamaba Círculo de Lectores. Una vez por mes venía una señora con una revistita abajo del brazo y dejaba la revistita y nosotros marcábamos qué era lo que queríamos comprar, y pasaba la semana, se llevaba la revistita marcada y a los 20 días al mes nos traían los libros que habíamos elegido en nuestra casa. ¡Qué lindo! Y eso es parte de, este libro es parte de esa colección que me robé de la casa de mis padres. Eso no está tan bueno, me parece. Bueno. Sí, está bien. Es literatura. Pero es como Robin Hood. Colaboré con esto. ¿Qué tema el de...? 1000 años. ¿Qué tema el de prestar libros o, bueno, en tu caso robar, pero digo, los libros que uno presta y demás que muchas veces no vuelven? Hay gente que no presta libros porque no vuelven más. Yo creo que en general no vuelven. Uno presta un libro entregado a que ese libro no va a volver. Me parece que es como algo a lo que hay que resignarse si vos te decidís a prestar libros. Si no, no se prestan. Bueno, alguna movida en 80 días, como el de Julio Verne, que vuelve a los 80 días. Chiste literario. Humor literario, Rey. ¿Contamos un segundito? Claro, la vuelta al mundo en 80 días, entonces vuelve en 80 días. Después, interesante. Te quiero celebrar este tipo de humor, o sea, porque es diferente, pero cuando me empieza a causar gracia lo voy a empezar a celebrar. Ahora, perdón, Rey. Pero es lindo, ¿eh? Es lindo. Bueno, podemos hacer versiones de la vuelta al living en 80 días, tipo como de la cuarentena. Bien. Distintas vueltas en 80 días. Bien, lo rescataste con una dosis de ternura y la misma dosis de no gracia, ¿eh? COVID. Escuchame una cosa, último y cerramos. El quinto libro de esta recomendación. Último y cerramos. Bueno, voy a recomendar a una chica, Lorrie Moore, Anagrama. Lorrie Moore es una escritora norteamericana. Estuvo el año pasado acá en Argentina, en el Filba, cuando todavía nos veíamos, íbamos a auditorios, hacíamos cosas. Estuvo acá. Esta es una edición que acaba de publicar Eterna Cadencia Editora recientemente. La traducción es de Cecilia Pavón, que también es escritora, poeta, o sea, la traducción es muy buena. Lorrie Moore viene publicando hace ya como 35 años, su primer libro es del 85, se llamó Autoayuda, era un libro de cuentos en el que ella un poco parodiaba este formato que se hizo tan conocido a mediados de los 80, que era como, bueno, estos libros de autoayuda, estos manuales que te decían cómo
cómo hacer las cosas. Ella tiene un libro de cuentos que es una gran parodia sobre eso, pero esta es su primera novela. Estuvo agotada mucho tiempo, la primera edición había sido justamente de la editorial Anagrama, estaba agotada. La misma idea de Anagramas da como forma a toda la novela, es el mismo personaje Búfalo. en 5 escenarios y 5 tramas distintas. O sea, es como el mismo personaje con distintas variaciones. Es una novela, Lorrie Moore tiene una característica muy genial que es como el trabajo sobre el humor, la acidez. Es un libro sobre la soledad, es un libro sobre personas que están solas en sus departamentos. Entonces es un buen libro que habla bastante como del mundo actual también. Hay, por ejemplo, 2 personajes que comparten como la pared del baño, sus departamentos comparten la pared del baño. Mira. Bueno, hay ahí como todo un juego entre la soledad y la compañía que es súper interesante, y sobre los vínculos sociales y digamos como que hay algo ahí que Lorrie trabaja mucho en sus libros también. Este es un libro... Nada, como Lorrie es una escritora que hay que leer como para ver cómo ella logra con las palabras construir cosas diferentes, y se consigue en cualquier librería amiga con delivery que encuentren, porque es un librito muy, muy nuevo que salió hace muy poquito. Pasó nuestra amiga Fanti Cecilia, repito, @FantiCecilia, la encuentran en la internet, le preguntan sobre libros, tiene una librería que se llama Céspedes y cada 15 días nos habla de temáticas interesantísimas referidas a la literatura. Gracias, Ceci. Gracias, baby. Chicos. Te mandamos un beso grande, saludos a tu familia. Cuídate. Chau, chau. Chau, besos. Chau. ¿Media hora de show queda? ¿Y ya es viernes? Sí, y ya. Ay, sí. Ay,